Hola amigos y amigas, ya estamos aquí, otra semana más con todos vosotros, los de los misterios. Encantado, como siempre, de traeros esos temas y de pasar un rato juntos. Soy vuestro amigo y compañero, Abel Rangel, y junto con Elisa Carbonell en la locución estaremos encantados de estar con vosotros la próxima hora aproximadamente. Hoy os traemos un tema que lleva dando quebraderos de cabeza a científicos y no científicos desde hace casi 2000 años. Esta noche, en Claves del Misterio y desde los estudios de Onda Vallecana, vamos a indagar en los últimos detalles, los estudios y la mitología sobre las pirámides de la meseta de Giza. Quedaros con nosotros porque sin duda la próxima hora será apasionante. Vamos con una introducción y comenzamos, amigos. Una civilización de hace 4000 años. Unos monumentos que han mantenido inamovibles durante milenios. Y unas dudas que han quedado sobre su construcción y también, por qué no decirlo, sobre su función. Hoy vamos a desentrañar esos misterios que nos han traído hasta aquí, esas leyendas, esos mitos, esas funciones conocidas y también las desconocidas de las pirámides de Giza. Así que, queridos amigos y amigas, vamos a dar un paseo por la meseta de Giza y vamos a desentrañar lo que nos ocultan estos monumentos. Hoy, para todos vosotros y desde los estudios de Onda Vallecana, os invitamos a quedaros con nosotros durante la próxima hora. Comencemos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Hay pocas construcciones en la historia de la humanidad que generen tanta fascinación como la que generan las pirámides de Egipto. Llevan más de 4500 años en pie y han sobrevivido. Han sobrevivido a imperios, a invasiones, a saqueos y a todo tipo de guerras. Y aún así, y aún hoy, cuando uno se coloca, y hacedme caso que si tenéis la oportunidad de viajar allí, hacerlo, frente a la gran pirámide de Giza, a la pirámide de Keops o de Fufu, la sensación es la misma que debieron de sentir los viajeros griegos o los exploradores del siglo XIX. Es un asombro increíble cuando miras hacia arriba y ves la inmensidad de lo que ha creado el hombre. Pero junto al asombro siempre ha habido algo más, ha habido misterio, ha habido preguntas que se han hecho los humanos
¿Cómo pudieron construir algo así sin tecnología moderna? También nos hemos preguntado si realmente eran tumbas, si recibieron ayuda de alguna civilización perdida, qué conocimientos encierran y si es cierto que las alineaciones con las estrellas no pueden ser casualidad. Pues bien, durante siglos no había respuestas claras y el vacío lo ocuparon los mitos. Ante la falta de evidencia científica, los mitos se abrieron camino. Y en este programa vamos a hacernos eco de ello y vamos a analizarlos uno por uno. Y vamos a explicar de dónde surgieron estos mitos y sobre todo cómo la arqueología moderna, la ingeniería y la egiptología los han ido desmontando con datos concretos. Porque las pirámides no necesitan ser extravagantes, ni energías místicas, ni civilizaciones perdidas, para ser ciertamente extraordinarias. Y es que, amigos, si hay un mito que ha marcado el imaginario legendario moderno sobre las pirámides, es este. La idea de que no fueron los egipcios quienes levantaron las pirámides, sino visitantes de otros mundos. Y aquí, amigos, el razonamiento es tan sencillo como impactante. Se afirma que las pirámides parecen demasiado grandes, demasiado precisas, demasiado avanzadas para una civilización antigua. Recordemos que los egipcios habían salido de las cavernas. Y si nosotros creemos que sin maquinaria moderna sería casi imposible construirla, entonces, según esa teoría, ellos tampoco pudieron hacerlo. Y es que la versión contemporánea de este mito se popularizó en el siglo XX, especialmente tras la publicación de Recuerdos del Futuro de Erich von Däniken, del que hacemos mención también en este programa porque falleció hace unos meses. Y es que en esa obra se plantea que muchas construcciones monumentales del pasado solo pueden explicarse mediante la intervención de antiguos astronautas. Décadas después, programas como Los Aliens del Pasado llevaron esta hipótesis a millones de hogares, convirtiéndola, muy a pesar de la egiptología oficial, en un fenómeno cultural. Y es que, amigos, el argumento central siempre gira en torno a la supuesta imposibilidad técnica de construir estos monumentos. La protagonista absoluta es la Gran Pirámide de Giza, levantada durante el reinado de Keops. Se insiste en el tamaño de los bloques, en la precisión de la orientación, en el volumen total de piedra, como si todo ello escapara por completo a la capacidad humana de la época. Pero cuando abandonamos el terreno de la especulación y entramos en el de la evidencia arqueológica, el panorama, amigos, cambia y cambia bastante. Sabemos de dónde salió la piedra. Las canteras de piedra caliza, además, se encuentran muy cerca de la propia meseta de Giza. El granito utilizado en las cámaras internas procede del sur de Egipto y fue transportado por el Nilo. Hay que pensar que esta civilización era una civilización que vivía del río y vivía completamente pegada al río, y lo utilizaban para mover piedras, para transportar alimentos. Era algo perfectamente viable dentro de la logística fluvial
que tenían los egipcios. Y no es una conjetura, se han hallado papiros administrativos en el puerto de Wadi el-Jaf. En estos papiros se incluye el diario de un capataz llamado Merer, que describe con detalle, y el papiro le tenemos, el transporte de bloques de piedra caliza por canales hasta la zona de construcción. Es un documento de trabajo casi rutinario, como una libreta de apuntes, y precisamente por eso resulta tan revelador. Pues bien, ese documento le tenemos, amigos, y no... Hay gente a la que parece que no quiere verlo, pero está ahí. También sabemos dónde vivían los constructores, los trabajadores, que a pesar de lo que mucha gente dice, no eran esclavos, eran trabajadores. Y es que las excavaciones en la meseta de Giza han sacado a la luz una auténtica ciudad obrera, con almacenes, panaderías, talleres, viviendas. Recordemos, amigos, que ahí trabajaban miles y miles de personas y debían tener servicios básicos. Ahí la gente vivía y moría. Así que los trabajadores estaban organizados en equipos con nombres propios y contaban con alimentación regular y buena. Incluso fueron enterrados cuando morían en tumbas cercanas. Algo impensable si se trataba de una fuerza esclava desechable y mucho menos de seres llegados del espacio. También tenemos las herramientas que utilizaron, que bueno, no eran futuristas, eran simples, pero eficaces. Eran de cobre, de piedra, de madera, cuerdas, trineos. Y en relieves conservados en tumbas egipcias se representa claramente cómo se arrastraban grandes estatuas sobre trineos mientras alguien vertía agua adelante para reducir la fricción. Esto no quiere decir que fuese un trabajo fácil, era un trabajo arduo, pero la técnica estaba bastante depurada. Resulta que si tú encima de la arena echabas agua justo delante de las palas del trineo, esta tierra húmeda que se quedaba hacía que el trineo deslizase con relativa facilidad. Pero bueno, con toda la facilidad que puede tener el transportar un bloque de piedra de 20 toneladas. Luego experimentos modernos han demostrado que esa técnica funciona. No hay antigravedad, no hay láseres ocultos y no hay tecnología perdida. Lo que hay es un conocimiento empírico y mucha organización. Y también mucho tiempo para poder hacerlo. El verdadero núcleo del mito extraterrestre no está en la evidencia, sino en una suposición muy humana. Si yo no sé cómo hacerlo, ellos tampoco podrían hacerlo. Y a veces es un error que cometemos cuando subestimamos a civilizaciones antiguas porque confundimos antigüedad con ignorancia. Pero la arquitectura egipcia no aparece de la nada, evoluciona gradualmente, desde estatuas funerarias sencillas hasta proyectos cada vez más ambiciosos. Y es un proceso documentado de ensayo, error y perfeccionamiento. Hay un montón de pirámides que están inacabadas o que están con errores en la inclinación y no son un salto inexplicable en la historia. Son la culminación de siglos de aprendizaje. Y quizás ahí reside la clave. La explicación humana no resta misterio. Al contrario, lo transforma. Y lo extraordinario no es que una inteligencia de otro mundo interviniera en Egipto. Lo que realmente es asombroso es que una civilización, hace milenios, con herramientas básicas y una organización colosal, fuera capaz de coordinar recursos, conocimientos y mano de obra para levantar algo destinado a desafiar el tiempo.
siguiente mito en el que vamos a entrar es para hablar un poco sobre los esclavos, o los supuestos esclavos que construyeron las pirámides. Y si el mito extraterrestre nació en el siglo XX, el mito de los esclavos es mucho más antiguo. Durante generaciones hemos visto la misma escena, miles de hombres exhaustos, condenados y azotados bajo el sol del desierto, levantando bloques gigantes, mientras un capataz los vigila. Y ciertamente, amigos, es una imagen poderosa, cinematográfica y bíblica. Pero, sin embargo, no es lo que dicen los datos. La idea de que las pirámides fueron construidas por esclavos procede en gran medida de interpretaciones antiguas y de la tradición judeocristiana que asocia a Egipto con la esclavitud del pueblo hebreo. Con el tiempo esa imagen se mezcló con la de las pirámides, y aunque cronológicamente no encaja, pero se acabó mezclando y se acabó viendo a todo lo que venía de Egipto como una sociedad esclavizadora. Pues bien, la Gran Pirámide de Giza, amigos, fue construida en tiempos de Keops, muchos siglos antes del periodo en el que sitúan los relatos bíblicos del Éxodo, así que no hay ni siquiera un paralelismo temporal. No hay evidencia histórica que vincule a los hebreos con la construcción de las grandes pirámides del Imperio Antiguo, pero más allá de la cronología, amigos, la arqueología ha hablado con claridad. Y es que bien, en las últimas décadas se han excavado en la meseta de Giza restos de una auténtica ciudad de trabajadores. Como os he comentado antes, tenían de todo, tenían talleres, tenían viviendas, tenían hornos de pan. Y los esqueletos hallados muestran también algo, muy revelador. Muestran que personas realizaron trabajos duros, efectivamente, eran trabajos muy duros, pero que también recibían atención médica. Hay fracturas soldadas en huesos, huesos que sanaron correctamente, o sea, implica cuidados, implica tiempo de recuperación, implica que esos trabajadores no eran simplemente esclavos reemplazables. Además, fueron enterrados en tumbas cercanas a las propias pirámides, no en fosas anónimas, no en zanjas, en cunetas, en tumbas con cierto respeto. Y eso es incompatible con la condición de esclavo, en el sentido brutal que imaginamos. También sabemos, amigos, que los trabajadores estaban organizados en equipos. Estos equipos recibían nombres simbólicos, casi épicos, como los amigos de Keops o los borrachos de Menkaura. Estos nombres han aparecido en dibujos, en grabados, dejados por los propios obreros, en el interior de las estructuras. Y no son marcas misteriosas, son firmas humanas. Y amigos, todo apunta a una mano de obra reclutada entre campesinos egipcios durante las crecidas del Nilo. ¿Y qué ocurría cuando crecía el Nilo? Pues bien, cuando crecía el Nilo, los campos quedaban inundados y no se podía trabajar la tierra. En un sistema de trabajo rotatorio organizado por el Estado, dentro de una economía centralizada y profundamente religiosa, cuando se inundaban las tierras, esos trabajadores pasaban a formar parte del grueso de trabajadores en las pirámides. Porque no olvidemos algo esencial. Para los egipcios el faraón no era solamente un rey, era una figura divina. Y para los ciudadanos, trabajar en su tumba no era únicamente una obligación estatal, era participar en un proyecto sagrado que garantizaba el orden cósmico y garantizaba que su Dios regresase al cielo. Y es que eso no significa que fuera un trabajo fácil, fue durísimo, requirió disciplina, coordinación y esfuerzo físico extremo, pero dureza no equivale automáticamente con esclavitud, así que el mito del esclavo encadenado nos resulta cómodo porque simplifica la historia. Nos permite explicar cómo una obra monumental, mediante la fuerza bruta y el sufrimiento masivo, se pudo ejecutar,
Sin embargo, la realidad parece mucho más compleja. Y en cierto modo también más interesante, una sociedad altamente organizada, capaz de movilizar recursos humanos de forma estructurada, con planificación a largo plazo y, sobre todo, un fuerte componente religioso. Así que el siguiente mito que os traemos hoy es referente a los poderes energéticos que supuestamente encierran las pirámides. Y si los extraterrestres apelan a lo cósmico, este mito apela a lo invisible. Y es que durante el siglo XX comenzó a extenderse una idea bastante llamativa. Y no era otra de que, que la forma piramidal en sí misma genera energía. No energía simbólica, hablamos de energía real, medible, capaz de conservar alimentos, afilar cuchillas y momificar pequeños animales. Incluso influir en el cuerpo humano. Y así nace lo que más adelante se conoció como energía piramidal. Es una teoría que se popularizó en Europa Central a principios del siglo pasado, cuando algunos autores afirmaron que réplicas a escala de la Gran Pirámide de Giza podían producir efectos físicos sorprendentes si se orientaban correctamente hacia el norte. Décadas más tarde, estas ideas fueron adoptadas por movimientos esotéricos y corrientes del New Age, que añadieron conceptos como vibraciones cósmicas, alineaciones telúricas o concentradores de energía universal. Pues bien, el planteamiento, era seductor, una forma geométrica perfecta, alineada con los puntos cardinales, que canalizaba las fuerzas del universo. El problema es que cuando se somete a pruebas controladas, la supuesta energía desaparece. Los experimentos realizados bajo condiciones de laboratorio no han demostrado ningún efecto especial atribuible a la forma piramidal. Los alimentos se descomponen igual dentro que fuera. Las cuchillas no recuperan su filo por arte mágico y no hay variaciones medibles del campo electromagnético ni acumulaciones de radiación. Y desde el punto de vista físico, una pirámide no es más que un volumen geométrico. No existe ningún principio conocido en física que indique que una forma por sí sola pueda generar o concentrar energía sin una fuente externa. Entonces, amigos, cabe preguntarnos por qué estas teorías prosperaron. Y no fue por otra cosa, porque las pirámides ya eran percibidas como objetos extraordinarios. Algo, y ciertamente si tenéis oportunidad de ir, realmente lo son. Son extraordinarias. Cuando te paras debajo de las primeras piedras y miras hacia arriba, la sensación que tienes es de cómo narices pudieron construir esto. Y es que cuando algo impresiona, tanto visualmente, tendemos a atribuirle propiedades, igualmente extraordinarias. Además, el siglo XX también fue una época de fascinación por la energía invisible. Y también influye un fenómeno psicológico muy conocido, que esto, ya hablaremos más adelante, pero es el sesgo de confirmación. ¿En qué consiste el sesgo de confirmación? Pues básicamente si alguien cree que una pirámide de cartón colocada en su escritorio mejora su descanso, cualquier buena noche de que esté durmiendo el sueño, pues se reforzará esa creencia. Nos quedaremos solamente con la noche buena. Las noches malas, que serán la mayoría, se olvidarán. Eso es el sesgo de confirmación. Queremos creer y queremos confirmar nuestra creencia y nos agarramos a una noche buena, en este caso, dejando de lado las noches malas que han sido más. La experiencia subjetiva, sin duda alguna, sustituye al experimento controlado. Así que nada de esto significa que las pirámides no tengan un enorme poder simbólico, que lo tienen.
representaban la escalera hacia el cielo, el rayo solar petrificado y el vínculo entre el faraón y lo divino. Y en términos culturales y religiosos eran auténticos concentradores. ¿Pero concentradores de qué? De significado. Pero ese significado no es lo mismo que energía física. Y las pirámides no conservan alimentos por misterio. Los egipcios no dominaban fuerzas invisibles, desconocidas por la fuerza, por la ciencia actual. Pero lo que sí dominaban era la arquitectura, la orientación astronómica básica y una planificación sin duda alguna monumental. Y quizás ahí hay algo interesante. La necesidad que tiene el ser humano de que lo impresionante no sea solo impresionante, sino también mágico. Nos cuesta aceptar que la grandeza pueda ser simplemente fruto del ingenio, de la organización y de la perseverancia. El siguiente mito que os traemos habla un poco de la alineación de las pirámides, de la precisión con la que supuestamente estaban alineadas. Y es que este mito no niega que los egipcios las construyeran, pero sostiene que su precisión es tan extrema que no pudo lograrse con medios antiguos. Y bueno, el argumento es un poco que la Gran Pirámide está alineada casi perfectamente con el norte geográfico, que el margen de error es mínimo y que además las tres grandes pirámides de Giza reproducirían el patrón del cinturón de Orión. Si miréis al cielo, miréis la constelación de Orión, veréis tres estrellas que hacen como el cinturón, representan el cinturón de Orión. Pues esas tres estrellas, si miráis la colocación que tienen en el cielo, es verdad que mirándolas a simple vista es muy parecido a cómo están orientadas las pirámides, pero es demasiada exactitud y demasiada coincidencia también. Luego, según esta teoría, tuvo que existir una tecnología avanzada o un conocimiento secreto perdido. Pero cuando analizamos los datos con calma, sabemos que los egipcios eran observadores extraordinarios del cielo. Además, tengo que recomendaros que si vais a Egipto alguna vez, intentéis pasar una noche en el desierto. Os aseguro, y yo lo he hecho, que pasaréis una de las mejores noches de vuestra vida viendo el cielo. Como os decía, amigos, el calendario agrícola dependía de los ciclos solares y de la aparición de ciertas estrellas, como Sirio, que anunciaba la crecida del Nilo. Ellos lo sabían, cuando aparecía Sirio, el Nilo crecía. Y su supervivencia, porque comían de ello, comían de las cosechas que inundaba el Nilo, dependía de mirar al cielo con mucha atención. Y para orientarse hacia el norte no necesitaban brújulas, ni satélites, ni instrumentos imposibles. Bastaba con observar las estrellas circumpolares, aquellas que nunca se ponen, trazando la línea imaginaria entre dos de ellas en determinados momentos de la noche. Se puede obtener una referencia extremadamente precisa del eje norte-sur. Es un método sencillo en concepto, pero requiere paciencia, repetición y disciplina, y precisamente eso lo tenían. Y en cuanto a la famosa relación con el cinturón de Orión, la hipótesis fue popularizada en los años 90 por Robert Bauval, y la idea resultaba seductora. Al principio, las tres pirámides reproducen el patrón de las tres estrellas principales de esta constelación de Orión. Y sin embargo, cuando los astrónomos compararon con exactitud las posiciones relativas, comprobaron que el ajuste no es perfecto, no es ni siquiera aproximado. Y aquí entra un elemento clave. Cuando uno busca patrones, suele encontrarlos. Es como ver figuras en las nubes o ver caras en las paredes.
El cerebro humano está diseñado para detectar formas y a veces ve estas figuras o estas caras. Además, la disposición de las pirámides, responde también a factores mucho más terrenales. La topografía, la estabilidad del suelo, también la proximidad a las canteras, porque, claro, intentaban aproximarse bastante a las canteras. La alineación con los templos que tenían alrededor, las calzadas. La arquitectura egipcia no se diseñaba solamente para mirar el cielo, sino también mirando el terreno, y eran bastante prácticos en eso. Lo más interesante no es la precisión, que lejos de ser imposible encaja perfectamente con una civilización que llevaba siglos perfeccionando técnicas constructivas. No aparece de repente una obra maestra aislada, y hay un proceso previo de ensayo y error. Hay un montón de pirámides, y os invito además a investigarlas. Hay un montón de pirámides fallidas, como la pirámide acodada, que tienen ajustes estructurales grandes. Y la exactitud no es un milagro, es el resultado de esta práctica acumulada. Y el siguiente mito, amigos, el siguiente mito que os traemos es curioso. Bueno, es quizás uno de los más manidos de todos, y es el mito extraterrestre. Aparece demasiado extremo, pero surge, una visión más histórica del misterio. Fue, digamos que, es un mito que básicamente lo que dice es que las pirámides fueron construidas, si no completamente, con ayuda de otras civilizaciones. Pues bien, hay que decir que antes de las grandes pirámides existieron estructuras funerarias más simples, llamadas mastabas. Si tú ponías una mastaba encima de otra, lo que conseguías ser una pirámide. O sea, me refiero a que es un resultado de haber estado probando, haciendo ensayo-error durante muchos años. Y después apareció la pirámide escalonada de Djoser en Sankara, diseñada por Imhotep, y fue un experimento monumental. Como os decía antes, fue superponer mastabas hasta crear una forma nueva. Y me refiero a que todo esto tiene una evolución. Más tarde se inventaron las pirámides perfectas, como la pirámide acodada de Snefru, que tuvo que modificar su ángulo en plena construcción. Bueno, si os fijáis, la pirámide la podéis buscar. Buscáis en internet pirámide de Snefru y la vais a ver. Tiene un ángulo con una inclinación concreta hasta la mitad de la pirámide. Y a la mitad de la pirámide cambia la angulación. Y diréis, ¿por qué? Pues porque tuvieron que modificar el ángulo en plena construcción por problemas estructurales de la pirámide. Es decir, vemos errores, vemos ajustes y vemos aprendizaje sobre la marcha. Y eso es exactamente lo contrario de una transferencia súbita de tecnología avanzada por parte de extraterrestres. Y si una civilización superior hubiera entregado planos perfectos, no esperaríamos ver intentos fallidos ni cambios improvisados, esperaríamos precisión desde el principio. Pero lo que muestran los restos arqueológicos es un proceso humano, progresivo y, documentado, generación tras generación, y perfeccionando técnicas. Además, no existe un rastro material de esa supuesta civilización madre. No existe ninguna herramienta distinta que no encaje, ningún estilo arquitectónico ajeno, y no existe ninguna capa cultural que rompa la continuidad egipcia. La civilización egipcia surgió dentro del Valle del Nilo con antecedentes claros en comunidades agrícolas anteriores. Su escritura evoluciona, su arte evoluciona y su arquitectura también.
No hay interrupción, amigos, hay desarrollo. Y el mito de la civilización perdida responde a una idea muy humana. Nos cuesta aceptar que las culturas antiguas alcanzaran grandes logros por sí mismas. Parece que siempre necesitamos un maestro oculto detrás del escenario. Pero lo cierto es que la historia está llena de desarrollos paralelos, de sociedades que enfrentadas a desafíos similares encuentran soluciones ingeniosas, sin necesidad de heredar secretos en un continente sumergido. Y de esto además podremos hablar en próximos programas porque, claro, también hay mitos como que en México también hay pirámides, es verdad, hay formas piramidales. Y claro, siempre preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué hay pirámides en México y por qué pirámides en Egipto? Si eran civilizaciones que no coincidieron temporalmente. ¿Cómo transmitieron ese saber de unas a otras? Pues bien, no lo transmitieron. Simplemente la estructura piramidal es de las más fáciles de hacer. Y por propia evolución, cuando tú pones una piedra encima de otra y luego otra y luego otra, para que no se te caigan tienes que hacer una forma piramidal. Es la forma más básica de tener un elemento alzado con una cierta estabilidad. Es un proceso evolutivo. Pero bien, la grandeza de las pirámides no es la huella de una civilización perdida. Es la culminación de una civilización plenamente viva, coherente y extraordinariamente organizada. Y la idea es que la Gran Pirámide de Giza, y bueno, con ella también la de Kefren y la de Micerinos, no es solamente una tumba monumental, sino un gigantesco libro de piedra, un archivo cifrado que contiene conocimientos matemáticos avanzados, medidas sagradas y fechas del fin del mundo, o incluso profecías históricas. Esta corriente se conoce como piramidología y se desarrolló sobre todo en el siglo XIX, en plena fascinación europea por Egipto. Uno de sus principales impulsores fue Charles Piazzi Smith. Era un astrónomo real de Escocia. Smith estaba convencido de que las medidas internas de las pirámides no eran casuales y creía que sus proporciones estaban codificadas como valores de la distancia entre la Tierra y el Sol, el número pi o incluso cronologías bíblicas. El método era aparentemente riguroso: medir pasillos, cámaras, ángulos. El problema venía después, que se elegía una unidad de medida específica, a veces redefinida para encajar mejor. Digamos que buscaban la medida que más se ajustaba a lo que querían encontrar, y se buscaban relaciones numéricas que coincidieran con datos conocidos. Si no encajan, se ajustaba la conversión. Si surgía una coincidencia llamativa, se destacaba como prueba. Otra vez volvemos al sesgo de confirmación, como os decía antes. Y este es un ejemplo clásico. Cuando no se dispone de suficientes números, siempre se pueden encontrar patrones, amigos. Y una profecía que necesita ajustes constantes deja de ser profecía. Los egipcios, sin embargo, dejaron textos en templos, en tumbas y papiros. Cuando querían transmitir un mensaje, lo escribían y no hay ninguna evidencia en sus propios registros de que concibieran la Gran Pirámide como un calendario profético cifrado para civilizaciones futuras. Fue concebida como una tumba real, como máquina simbólica de eternidad y también como monumento político y religioso. Así que el mito del código secreto nos resulta atractivo porque convierte a la pirámide en algo interactivo y casi un enigma pendiente de descifrar. Pero la realidad es menos novelesca y al mismo tiempo más poderosa. La Gran Pirámide no contiene profecías, contiene la ambición de un faraón, la organización de un estado y la capacidad humana de transformar piedra en un símbolo eterno. Además, la construcción no fue una actividad caótica donde se movían bloques de piedra
Mientras unos se extraía en piedra, otros la transportaban, otros la preparaban, otros trabajaban en rampas, otros en niveles distintos de la estructura. Es verdad que no tenemos una prueba del método exacto de construcción, pero tenemos pruebas suficientes de que fueron construidas por los egipcios y por seres muy humanos. Esta cadena que utilizaban para construirlas no era lineal, era en paralelo. Cuando se distribuía el trabajo entre miles de personas organizadas en turnos rotatorios, el ritmo deja de parecer imposible y lo que el cálculo abstracto parece inhumano en términos logísticos se convierte en un proyecto muy exigente, pero totalmente viable. También hay que recordar que la construcción no empezaba desde cero. Cada vez las técnicas ya habían sido ensayadas en pirámides anteriores. Había experiencia acumulada. Y el mito de la imposibilidad temporal surge porque proyectamos nuestras propias limitaciones modernas. Pensamos en presupuestos actuales, contratos, eficiencia empresarial. Pero el Egipto del Imperio Antiguo operaba bajo otra lógica. El faraón gobernaba con horizonte de eternidad y un proyecto de 20 años no era desproporcionado. Era coherente con su visión del más allá. Así que amigos, espero que después de todo esto hayamos aclarado un poco ciertos términos. Y al mirar las pirámides hoy, solemos dejarnos llevar por la fascinación, y es cierto y es lógico, las imágenes de gigantescos bloques, esas alineaciones perfectas. Y los misteriosos corredores nos llevan a imaginar extraterrestres, civilizaciones perdidas y poderes ocultos. Pero cada mito que hemos recorrido esta noche con vosotros en este programa tiene un punto en común. Y es que todos estos mitos subestimaron la capacidad humana. Silent grace, no army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here, no throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on. Y esto ha sido todo. Amigos y amigas, como veis, no todos los mitos sobre la construcción de las pirámides son tan sólidos como parecen a primera vista, pero de todas formas no cabe duda que fueron, son y serán una de las maravillas más espectaculares de todo el mundo. Y desde aquí, como siempre, os animamos a visitarlas y a contemplar de cerca semejante proeza. Nosotros nos vamos hasta el jueves que viene, amigos, y no olvidéis, como os digo siempre, que podéis escuchar todos los programas en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music. Suscribiros, es totalmente gratuito y eso sí, darle like, estaremos tremendamente agradecidos. También en nuestro canal de YouTube, @clavesmisterio, donde tenéis todos los capítulos y entrevistas. También os adelanto de que empezaremos a hacer alguna entrevista más próximamente. Así que nada, amigos, nos vemos el jueves que viene y recordad, como os digo siempre, sed muy felices. Not conquer lands, but hearts be healed. Oh, church, beware the worldly gain. For Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light.